Buen día. El tema a tratar en el presente video tutorial es la definición de vector. Te invitamos a adquirir el concepto de vector, sus características, así como identificar su representación gráfica. Al final, esperamos que hayas identificado las características de un vector y estés en capacidad de representarlo gráficamente en el plano cartesiano y en el plano polar. Ya sabemos que las magnitudes físicas son las que nos permiten cuantificar el entorno. Estas magnitudes físicas se pueden dividir en escalares y vectoriales. Las magnitudes físicas escalares están representadas únicamente por un valor numérico y una unidad de medida, mientras que la magnitud física vectorial indica un valor numérico con su unidad de medida, con un sentido y una dirección. Ejemplo de magnitudes físicas escalares son el tiempo, la rapidez, la masa, y ejemplo de magnitudes físicas vectoriales son el desplazamiento, la velocidad, la fuerza. Es común en física trabajar con magnitudes vectoriales como lo son el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Pero, ¿qué es un vector? Un vector se define geométricamente como un segmento de recta que posee una magnitud, sentido y dirección con respecto a un sistema de referencia. Tal como se ve en el gráfico, la posición del punto A está referenciado con respecto a un eje de coordenadas tridimensionales. Veamos ahora las características de un vector. La magnitud de un vector se refiere a la longitud del segmento de recta. En la figura se muestra un vector que posee su origen en 0 centímetros y la flecha en 4 centímetros, lo que define su magnitud. El sentido de un vector representa la orientación que da la flecha. Así, todo segmento de recta puede tener uno de dos sentidos y está directamente relacionado con el signo del vector. En la figura tenemos un vector X con una magnitud de 10 centímetros, cuya flecha muestra una orientación ascendente. Si cambiamos solo la orientación de la flecha, estamos cambiando el sentido representado por el signo del vector. Pero sus otras características se mantienen constantes, obteniendo el vector menos X, con igual magnitud, pero ahora se muestra descendente. Lo que evidencia la importancia de la flecha es el sentido del vector. La dirección de un vector depende del sistema de referencia en el que se ubica. Para el movimiento en el plano podemos definir la dirección como el ángulo que forma el vector con respecto a uno de los ejes del plano cartesiano. Como muestra la figura, tenemos un vector S de 3 centímetros de magnitud que forma un ángulo de 45 grados respecto al eje X positivo. También es importante reconocer las partes de un vector. Estas son el origen, punto donde se inicia la longitud del vector, la flecha, lugar donde termina la longitud del vector, que además indica su sentido. La nomenclatura, la manera de nombrar el vector. Los vectores se nombran habitualmente por letras mayúsculas con una flecha sobre sí. Ahora veremos cómo se puede representar gráficamente un vector. Una de las formas para representar gráficamente un vector es mediante el sistema de coordenadas rectangulares X, Y o X, Y, Z. Generalmente se dan las coordenadas de la flecha y se asume que el origen del vector coincide con el origen del plano cartesiano. En la figura vemos un vector cuya flecha se ubica en el punto 4,3 y su origen está en el origen del plano cartesiano. En el estudio de la física se requiere mayor información del vector, por lo que es necesario utilizar su ubicación en el plano para hallar su magnitud, sentido y dirección, tal como se muestra a continuación. Si un vector posee una coordenada 4,3, significa que su proyección sobre el eje X posee una magnitud de 4 unidades
y su proyección en el eje Y posee una magnitud de 3 unidades. Por lo tanto, al organizar dichas proyecciones, podemos relacionarlas con un triángulo rectángulo, como muestra la figura. La proyección en el eje X será uno de los catetos y la proyección en el eje Y será el otro cateto. Como estamos interesados en hallar la distancia desde el origen hasta la flecha, utilizamos el teorema de Pitágoras. Dicha distancia nos representa la magnitud del vector, que es 5 unidades. Adicionalmente podemos utilizar las razones trigonométricas para conocer el ángulo que forma el vector con respecto al eje X positivo. La proyección en X es adyacente al ángulo θ y la proyección en Y se opone al ángulo θ. Con esta información podemos utilizar la razón trigonométrica tangente, que se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Despejamos el ángulo y obtenemos 36,87 grados. Así, podemos concluir que el vector con coordenadas 4,3 tiene una magnitud de 5 unidades, un sentido como muestra la flecha y una dirección de 36 grados 52 minutos 12 segundos. Otra forma de representar un vector gráficamente en el plano es por medio de las coordenadas polares, en el que se requiere un radio, representado por la magnitud del vector, y un ángulo polar dado por la dirección del vector medido desde 0 grados, y el sentido contrario a las manecillas del reloj. El plano para graficar las coordenadas polares posee divisiones con líneas radiales, que representan los ángulos, y circunferencias concéntricas, que representan las unidades. Por lo tanto, para ubicar el vector z de coordenadas 5,120 grados, inicialmente se mide el ángulo de 120 grados desde la línea radial, que indica 0 grados, y luego la flecha que representa la magnitud del vector con 5 unidades de acuerdo a las circunferencias concéntricas. En el próximo audiovisual trataremos el tema de suma y resta de vectores por el método gráfico. Gracias por tu atención. Hasta pronto.